Bueno, aquí nos presentan dos tablas estadísticas, en las cuales nos muestran los puntajes de un grupo de estudiantes, lo vamos a llamar el grupo A, y aquí el puntaje de un grupo de estudiantes lo vamos a llamar grupo B. Entonces, aquí hay una serie de puntajes del grupo A, donde me indican que un estudiante sacó 78 puntos, dos estudiantes sacaron 79, tres estudiantes sacaron 80, dos estudiantes 81 y un estudiante 82. Respectivamente, aquí sucedió la misma situación, pero con una variación en los puntajes. Entonces, este es el puntaje del grupo A, que es un conjunto de estudiantes. Aquí es el puntaje de unos estudiantes del grupo B. Entonces nos preguntan cuál de los dos grupos obtuvo mayor puntaje. ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, desde el punto de vista estadístico, empezamos a buscar recursos estadísticos que nos solucionen esa incógnita. ¿Cómo hacemos para verificar estadísticamente cuál de los dos grupos obtuvo el mejor puntaje? Entonces, para eso tenemos las medidas de posición o medidas de tendencia central. ¿Y cuáles son las medidas de posición o medidas de tendencia central? Tenemos la media, tenemos la mediana, tenemos la moda. Entonces, lo que hacemos es ir verificando, ir realizando cada uno de estos recursos, que son números. La media es un número, la mediana igualmente, la moda. Entonces vamos verificando si alguno de estos recursos nos soluciona la incógnita. Entonces vamos a verificar si la media resuelve el problema. Si logramos identificar que la media, ni la mediana, ni la moda, que hacen parte de las medidas de posición o tendencia central, no me resuelve la incógnita, entonces nos toca tomar otro recurso estadístico, otro recurso llamado medidas de dispersión. Y en las medidas de dispersión vamos a encontrar el recorrido, la desviación media, la varianza y su coeficiente, y la desviación típica o estándar. Hablar de desviación típica o desviación estándar es el mismo recurso. Entonces, repito, tomamos primero como las medidas de posición si nos resuelve esta incógnita. Si vemos que ninguno de estos recursos de las medidas de posición resuelven la incógnita, entonces empezamos a verificar cada uno de los recursos de las medidas de dispersión hasta que encontremos la solución de esta incógnita. Entonces vamos a verificar con las medidas de posición si logramos identificar cuál de los grupos obtuvieron mayor puntaje. Entonces vamos a organizar los datos del grupo A en forma ascendente, de menor a mayor. Entonces lo organizamos. Entonces tenemos 78, el 79, de menor a mayor, el 80, el 81 y el 82. Después de ordenarlos, entonces empezamos a verificar la media, la mediana y la moda. Vamos a extraer o vamos a analizar la media de este grupo A. Entonces la media, el símbolo es la X con una rayita encima, ¿sí? La media es la media aritmética o promedio, ¿no? Entonces, al promediar lo que hacemos es sumar estos datos, ¿sí? Lo sumamos y lo dividimos entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces dividimos entre 5. Entonces, al hacer esta operación, hacemos la suma, verificamos allí esa suma y efectivamente vemos que la suma de esos datos, ahí cogemos la calculadora, lo realizamos y entonces eso nos da, en total, nos viene dando 80. ¿Sí? Eso nos da 80. Sumamos y dividimos entre 5 y eso nos da 80. O sea que 80 es la media aritmética o el promedio de los datos del grupo A. Ahora, el mismo grupo vamos a calcular entonces la mediana. La mediana. Entonces, sabemos que la mediana es el dato central, ordenado de menor a mayor. Entonces vemos que el dato central, mire, cogemos de izquierda y derecha. Un dato de la izquierda, un dato de la derecha, un dato de la izquierda, un dato de la derecha y nos queda libremente la mediana, que es el 80. O sea que el 80 es
la mediana de los datos del grupo A. Entonces, la mediana es 80. Ahora vamos a calcular la moda. Estamos trabajando los datos del grupo A. La moda, ¿cómo la identificamos? El dato que más se repite en la información. Y vemos que el que más se repite es el 80. Porque miren que el 80 se repite ¿cuántas veces? 3 veces, porque hay 3 estudiantes que sacaron el 80. O sea que la moda también es el 80. Entonces verificamos que aquí los 3 recursos en el grupo A nos dio la misma cantidad, 80. Ahora vamos a verificar en el grupo B si nos da los mismos 80, porque si nos da también el mismo 80, entonces no hay posibilidad que con las medidas de posición o de tendencia central nos resuelva la incógnita de cuál grupo obtuvo mayor puntaje. Necesitamos que al calcular la media, la mediana, la moda o la media aritmética nos dé diferente en el grupo B, que nos dé diferente a este resultado. Si nos da diferente, ya podemos comparar los valores y definir cuál de los dos grupos obtuvo el mayor puntaje. Entonces no olvidemos aquí, vamos a tomar datos, aquí en este cálculo que hicimos, nos dio 80 en todo, ¿sí? Entonces vamos a colocar que en el grupo A, la media nos dio 80, que la mediana nos dio 80 y la moda nos dio 80. Esta es la información del grupo A. Veamos en el grupo B, vamos a hacer efectivamente lo mismo, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Entonces tendríamos 40, 60, 80, 100 y 120. Si vamos a calcular la media aritmética, entonces lo que hacemos es sumar todos los datos, sumamos todos los datos y lo dividimos por el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Dividimos entre 5. Entonces sumamos y dividimos 40 más 60, 100, 180, 280, 300, 400. 400 dividido entre 5, entonces esta media nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar también 80. Ahora, si estamos hablando del grupo B, entonces nos falta calcular, vamos a mirar la mediana. Si usted compara la media aritmética del grupo B con la media aritmética del grupo A, vemos que el dato es el mismo, entonces no nos resuelve el problema, no nos da la solución porque tenemos la misma información. Entonces busquemos la mediana. Entonces la mediana es el dato central ordenado de menor a mayor. Entonces cancelamos uno de la derecha, uno de la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda, y el dato central nos da efectivamente otro 80. Ahora la moda. ¿Cuál sería la moda? Aquí la moda sería el dato que más se repite. Vamos a la tabulación y vemos que el dato que más se repite es el 80. Se repite 3 veces más que los demás. Entonces quiere decir que la moda también es ¿qué? El 80. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a sacar la conclusión de esta información. Y vemos que en el grupo A nos da igualmente la media aritmética, nos da 80, la mediana nos da 80 y la moda nos da 80. O sea que aquí poseemos problemas. Lo que quiere decir que este problema estadístico, para poder discernir, para poder identificar cuál de los dos grupos obtuvo mayor puntaje, con las medidas de posición o tendencia central, no nos resuelve la situación. ¿Sí? No resuelve la situación. Entonces, realmente lo que estamos buscando con las medidas de posición es buscar el grupo más compacto, ¿sí? El que esté más compacto, o sea, que los datos estén un poco más agrupados. Entonces, como las medidas de posición no nos dio la respuesta, nos toca tomar otro recurso estadístico. Entonces, vamos a las medidas de dispersión y empezamos a calcular cada uno de los números o los recursos de las medidas de dispersión hasta mirar dónde se marca la diferencia de los dos grupos. Entonces, aquí quedó concluido que las medidas de posición o tendencia central no nos sirve para resolver este problema. Entonces nos toca seguir avanzando en la estadística hasta que encontremos la solución de este problema. Entonces vamos a pasar a analizar las medidas de dispersión a ver si encontramos la solución a este problema. Bueno, entonces aquí hemos verificado las medidas de posición o tendencia central del grupo A y las del grupo B, y habíamos visto que nos está dando los mismos valores, y el hecho de que nos haya dado los mismos valores, entonces no tenemos la capacidad de verificar
cuál de los dos grupos sacaron mayor o mejor puntaje, ¿sí? Entonces nos toca tomar medidas de dispersión y empezar a verificar uno por uno cuál nos va a resolver el problema. Antes de explicar aquí la parte, vamos a tomar el recorrido, cómo calculamos el recorrido, que es una medida de dispersión, cómo lo calculamos en el grupo A y en el grupo B, y comparamos a ver si allí nos marca entonces la diferencia y nos da la respuesta a la incógnita. Antes de hacer esa especificación, quiero dar una pequeña explicación didáctica como para entender qué es lo que estamos haciendo con las medidas de posición y las medidas de dispersión. Realmente los recursos de las medidas de posición o tendencia central, al igual que las medidas de dispersión, lo que nos están haciendo es verificar cuál de los datos se acercan más al punto medio, al punto central. O sea, cuáles son los datos que están menos regados. Los datos que estén más agrupados, más cercanos al punto central, es la información mejor, mayor o más apta en el análisis estadístico. Me explico. Como por ejemplo cuando tenemos una diana, me disculpan acá la diana, ¿sí? Vamos a tirar unos dardos, vamos a suponer que tenemos dos participantes. Entonces hay un participante, aquí tenemos la diana, todos sabemos que la diana tiene unos valores, ¿sí? Y el central es el mayor puntaje. Igualmente aquí vamos a verificar, vamos a suponer que esto es una diana, ¿sí? Y el punto central. Entonces hay dos participantes, digamos que es el participante A y el participante B. Entonces empieza a tirar los dardos y entonces va pegando, pega acá, pega por acá, pega por acá, pega por acá, pega por acá, ¿sí? El participante B lanza los dardos y entonces pega acá, pega acá, pega acá y pega acá, ¿sí? Y pega por acá. Si usted nota los impactos del participante A con respecto al participante B, ¿cuál información nos marca o quién dio más cerca a la diana? El que está más cerca a la diana quiere decir que está más compacto, y los que están más alejados de la diana quiere decir que están más dispersos. Entonces, la información que tenga mayor dispersión, o sea, están más retirados del punto central, pues es la información que nos da de pronto menos aceptación. Entonces vemos acá que el participante B podría ganar, ¿sí? No pegó en la diana, pero los dardos están más cercanos al punto central. Entonces eso me está verificando de que el grupo, el participante B es el ganador, porque tiene la información, los datos menos dispersos. Estos los tiene muy dispersos. O sea, todos pegaron, ¿sí? Acertaron acá, pero están muy regados. Estos están menos regados, entonces podríamos decir que el ganador es el concursante B. Esto que estoy haciendo didácticamente aquí es lo que pasa con esta información, es buscar el puntaje que está más cercano a la parte central, o sea, que estén menos dispersos, pues es el mejor puntaje, más o menos, para que entendamos qué estamos haciendo. Entonces, ya esto lo verificamos con las medidas de posición o tendencia central, y mire que nos arrojó la misma distancia del punto central, entonces acá la podemos decir cuál fue el mejor puntaje. Entonces vamos a las medidas de dispersión y vamos a verificar cuál está más cercano al punto central. Calculemos el recorrido. Vamos a calcular el recorrido, entonces ya vemos que estas medidas de tendencia central no nos sirvieron. Entonces vamos a calcular el recorrido del grupo A. Entonces decimos, el recorrido es igual, y aplicamos la formulita. Para calcular el recorrido de esta información, escoger el dato mayor, lo repetamos con X, el dato mayor, y le vamos a restar el dato menor. Prácticamente cogemos son los extremos. El dato más alto le restamos el dato menos alto, ¿sí? Son los extremos. Entonces decimos que el recorrido de esta información del grupo A sería, ¿cuál es el dato mayor? El dato mayor sería ¿quién? El 82, entonces sería 82, menos el dato menor, que sería ¿cuál? 78, 78, ¿sí? Entonces el recorrido del grupo A nos daría 82 menos 78, nos daría 4. Ahora vamos a calcular el recorrido del grupo B. Si el recorrido del grupo B nos da la misma información, entonces seguimos teniendo problemas, es decir, no podemos verificar cuál es el mejor puntaje si nos da el mismo recorrido. Si nos da el mismo recorrido, entonces nos toca tomar
la desviación, a analizar la desviación, a ver dónde nos marca la diferencia, ¿sí? Para poder sopesar la información. Entonces vamos a calcular el recorrido del grupo B. Entonces sería coger el dato mayor y restarle el dato menor. O sea que el recorrido sería dato mayor, aquí en esta información sería ¿cuánto? 120, el dato mayor, y le restamos el dato menor que sería ¿qué? El 40. Entonces al hacer esa diferencia o esa resta nos daría 120 menos 40 nos daría ¿qué? 80. Ahora sí, mire que la información es totalmente diferente. Entonces vamos a analizarla. Este dato que es el mayor, ¿sí? Tiene mayor valor numérico que este, quiere decir que estos están más dispersos. La información está más regada. O sea que esta información está tendiendo más a ¿qué? Al centro. O sea que podemos concluir que el grupo que sacó mayor puntaje es el grupo ¿qué? El grupo A. Entonces aquí esa medida de dispersión que es el recorrido no resolvió el problema. Repito, si acá nos hubiera dado la misma información, tendríamos que seguir analizando cada uno de los factores de medida de dispersión hasta que encontráramos esa diferencia. Te repito, aquí por tener mayor recorrido quiere decir que los datos están mucho más dispersos. Aquí por tener menor recorrido quiere decir que los datos están más posicionados, más al centro. Esto que hicimos acá es lo mismo que pasa con las medidas de tendencia central. Cuando por ejemplo, vamos a suponer que acá la media aritmética nos hubiera dado 20 y aquí la media aritmética nos hubiera dado 40. Entonces, como la media aritmética aquí sería mayor, quiere decir que están más dispersos y aquí están más compactos, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que hacemos con las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión.